En ese momento, el guerrero sintió claramente que ella intentó atacarlo. Logró esquivar en el último instante y solo resultó con una herida leve en la mano. Entonces intentó golpearle el cuello para inmovilizarla, y se sorprendió de que tuviera el valor para enfrentarse a un oponente tan imponente. Para su sorpresa, el primer golpe no la dejó inconsciente, así que tuvo que hacer un poco más de esfuerzo, y finalmente ella perdió el conocimiento como planeado. Dumach se alegró de haber capturado finalmente a un espía. Poco después, corrió hacia su capitán para informarle sobre el hallazgo. Resultó que habían encontrado al observador desaparecido. Poco después, Harry despertó cerca del mismo lago donde antes había hablado con Gunn. Se sorprendió al ver que su cuchillo seguía allí, justo al lado. El joven, sin responder a las preguntas de la chica, le contó su historia, cómo hace 5 años los bárbaros atacaron su aldea, cómo descuartizaron a sus padres justo frente a sus ojos, y cómo su hermana menor huyó con él hasta el final, pero no logró protegerla. Como resultado, la pequeña perdió la vida, una flecha bárbara la alcanzó, y en pleno invierno cruel, cayó al agua. Boone siempre pensaba en el momento exacto en que dejó de respirar, tal vez incluso fue antes de caer al agua. Ese día, bajo el agua, él temblaba de miedo. En ese momento, Harry decidió averiguar si el joven realmente la consideraba una espía. Él no respondió, solo explicó que, tras la pérdida de su hermana, persiguió a los bárbaros y se comportó como un carnicero, matando a todos los que veía. Sin embargo, luego surgió otro obstáculo, tan pronto como entraba al agua, comenzaba a ver a su hermana muerta. Tuvo que superar eso, porque debía continuar exterminando a los bárbaros. Era lo único que podía hacer por su hermana fallecida. Por eso, realmente esperaba que Harry no fuera un espía. Sin embargo, a ella le parecía que él seguía sin creer verdaderamente en lo que quería creer. No entendía por qué el joven necesitaba confirmar tanto sus suposiciones. Gunn quería saber cómo había logrado cortarse los dedos en un instante. Tal habilidad requería entrenamiento, incluso entre los hombres, y pocos eran capaces de hacerlo tan diestramente. Sin embargo, su respuesta fue simple: aprendió de su padre. Al ver su mirada de sorpresa, Harry explicó que, a pesar de ser una bárbara, tenía padres, y como la vida en sus tierras era una guerra diaria, aprendió artes marciales para sobrevivir y no lo consideraba un gran problema. Pero al mirar a Gunn, entendía que, en cualquier caso, no le creerían. La chica escuchó su historia con empatía y comprendió que él había decidido dedicar su vida a matar bárbaros. Ella no podía soportar el hecho de que sangre bárbara corría por sus venas. Cuando Harry intentó cortarse, Gunn claramente lo impidió. Sin embargo, la chica no se calmó y se acercó más al lago. Explicó que le resultaba insoportable que su existencia fuera rechazada. Por eso decidió que la mejor opción sería simplemente acabar con su vida. Cuando se arrojó al agua, el joven vio claramente el reflejo de su hermana. Vio cómo Harry se estaba ahogando, pero aún así no logró lanzarse al agua. Tuvo suerte de que, en ese momento, John Ryan corrió tras la chica para salvarla. Sin embargo, la desesperada bárbara gritaba que la dejaran ir, porque quería romper con ese ciclo vicioso de odio. John Ryan le exigió que se calmara de una vez, sin entender que la chica intentaba demostrar algo con sus actos impulsivos. Finalmente, al sacarla del agua, también llamó a Dumach, dándose cuenta de que esa prueba ya había sido suficiente desde el principio. Toda esta idea, en realidad, parecía haber estado mal desde el inicio. Desde el principio, toda esta idea le parecía absurda. La chica ciertamente no podía ser una espía. Después de todo, ante todo veía en ella a una simple mujer naturalizada, y no tenía dudas al respecto. Sin embargo, el joven no entendía por qué negar el hecho de que todas las circunstancias llevaban a concluir que no era una espía. Dumach, por otro lado, quería que la chica admitiera por sí misma que era una espía. Ella, cayendo de rodillas, lloraba suplicando que le creyeran. Pero en ese momento, Dam se les unió inesperadamente. Se alegró mucho de haber encontrado al fin a todos sus amigos y anunció con entusiasmo que el observador desaparecido estaba vivo. Lo habían encontrado inconsciente al otro lado del bosque. Al parecer, se topó con unos ladrones, resultó herido pero logró escapar. Según los médicos, despertaría al día siguiente, así que Dan vino a informar que podían regresar con tranquilidad. El guerrero aseguró a la chica que ahora ya no sería molestada. Después de todo, el observador definitivamente probaría su inocencia. Sin embargo, ella empezó a preocuparse mucho, porque estaba convencida de que había matado a ese hombre. Al
Al ver su mirada, Gun se dio cuenta de que ella finalmente había caído en su trampa. Los eventos de la historia se trasladan a Lie Manu y su asistente, quienes lograron escapar. Pronto, otro bárbaro llegó con refuerzos armados a reunirse con ellos. Este hombre se llamaba Adada, y era el líder de los bárbaros Kaizen. Lie Manu se levantó de inmediato, decidido a saludar a su viejo amigo, con quien no se veía desde hacía tiempo. Además, quería saber cómo estaba Hai y si todo estaba bien con ellos. Sin embargo, en ese momento, Adada intentó atacarlo, pero Lie Manu percibió rápidamente su intención. Adada estaba furioso, creyendo que el líder había perdido por completo el miedo, ya que se atrevía a aparecer ante él. No obstante, Lie Manu lo invitó con calma a tranquilizarse y a conversar sin comportarse como un salvaje. Luego, hizo su propuesta, cederles el territorio de Jotunheim. Adada consideró que era absurdo hablar de esto, especialmente después de que el primo del líder intentara tomar ese territorio y fracasara. Sin embargo, Lie Manu señaló que, precisamente por ese motivo, era lógico que quisiera cederlo. Además, Adada dudaba porque comprendía que la razón real era que las fronteras del territorio fronterizo de Chosen se estaban expandiendo. Pero Lie Manu aseguró que eso no debía causar preocupación, ya que los advertirían con tiempo sobre el momento adecuado para lanzar una ofensiva. Jaime estaba intranquilo, preguntándose por qué, sabiendo todos estos detalles, su interlocutor no iba personalmente. Sin embargo, la explicación fue lógica. Tras lo ocurrido con Lie Kach, estaban siendo observados cuidadosamente, por lo que los bárbaros Eisinski tenían más oportunidades. Ahora que los Han estaban en el punto de mira, los Kainsinski podían atacar al relajado Alinu. Aunque ocultaban sus armas, Adada quería saber por qué Lie Manu les hacía tal oferta. Él creía que si se reunían 10.000 bárbaros, nadie podría con ellos. Quedó claro que el hombre insinuaba la unificación de las tribus. Lie Manu explicó que no le importaba quién se uniera a sus filas, fueran su gente, los Sigene o cualquier otro grupo de bárbaros. Al final, las tribus debían unirse para sobrevivir, y su principal enemigo, el que les impedía seguir ese camino, debía ser destruido. Adada se mostró interesado en sus palabras sobre el camino hacia la supervivencia, pero ciertamente no le agradaba que discursos tan atrevidos vinieran de Lie Manu. Sin embargo, reunir a 10.000 guerreros era algo que él podía lograr. El líder sabía que sus fuerzas estaban concentradas en la frontera de Chosen y quería saber cómo sabría Manu cuál era el momento adecuado para la ofensiva. Este solo sonrió, recordando cómo aquellas personas atacaron los ojos de Chosen, del mismo modo en que atacaron los ojos de los bárbaros. En ese momento, John Rand tranquilizó a la chica, asegurándole que ya no tenía nada de qué preocuparse, mientras Dumach llamaba a sus amigos e invitaba a todos a regresar. Luego, el preocupado John Rand prometió que más tarde volvería con la chica para disculparse por todo lo que le había pasado. Jian, al mirar hacia atrás por última vez, pensó que Hari debía sentir una gran felicidad, ya que todas las acusaciones habían sido retiradas. De regreso, John Rand experimentaba una alegría sin precedentes, creyendo que con eso había demostrado su punto. Sin embargo, Dam lo detuvo e informó que en realidad el observador había muerto. Entonces Dumach revisó si estaban siendo seguidos para que Dam pudiera continuar con su relato. Contó que el observador fue encontrado muerto al otro lado del lago, del cual acababan de salir. Dumach, preocupado, quería saber si Gune había descubierto algo interesante. El joven respondió que cuando Dan mencionó al observador, la expresión de la chica cambió por completo. Además, supo de una mentira absurda, que ella había aprendido artes marciales de su padre. Obviamente, John Ryan estaba molesto de que Gune no le hubiera contado nada, pero eso tenía sentido, ya que le gustaba demasiado la chica y, aún ahora, casi lo arruina todo. Tal vez pensaba así porque ella también era de clase baja. Sin embargo, Hari se diferenciaba de él al menos en que era una bárbara, igual que el hombre que había matado a su hermana. Para entonces, Hari ya había regresado a su aldea. Recordaba el encuentro con el observador y estaba segura de que lo había matado de un solo golpe. Le había cortado la arteria de la muñeca derecha y luego apuntó cerca de la arteria carótida. Él no podía haber sobrevivido, porque sus heridas eran incurables. La sangre brotaba con tanta fuerza que un hombre, con ese tipo de hemorragia, debía morir. Ella sospechaba que podían haberla engañado, pero existía la mínima posibilidad de que hubiera sobrevivido. Sin embargo, entendía que ahora eso no importaba. La muchacha empezó a pensar en qué hacer.
Todo ese tiempo, Dumach la observaba y sospechaba que la chica había adivinado que estaba siendo vigilada. Entonces Gune sugirió simplemente capturarla e interrogarla para obtener una confesión. Sin embargo, su compañero entendió que, si realmente era un espía, ese método no serviría para descubrir su verdadera identidad. Y si no lo era, todo sería un sinsentido, y el interrogatorio no tendría valor. Después de todo, ya habían visto que era lo bastante lista como para no comportarse de forma imprudente. En ese momento, un patrullero se acercó a la chica, recordándole que ya era la hora del comandante y que no era seguro que una mujer estuviera fuera de casa a tan altas horas de la noche. Como Harry no respondió, decidieron que lo mejor era llevarla ante la administración. No obstante, la chica observó con atención las antorchas que llevaban en las manos y, con una sonrisa, comprendió que definitivamente necesitaba la ayuda de esos hombres. Mientras tanto, Yu-Han y Kim-Han esperaban la aparición de Harry. Si sus suposiciones eran correctas, entonces ella querría encargarse del informante como si fuera un espía. Aunque Yu-Han creía que lo más probable era que enviara a un asesino, al final eso ya no importaba, porque el asustado Dam de repente echó a correr. Resultó que había perdido de vista a Harry, lo cual era extraño, ya que Dam estaba con Jun y Dumach. Como resultado, el guerrero empezó a contar lo que había pasado. En ese momento, la espía envió un informe en el que reportaba que el reconocimiento en cada distrito del norte había sido completado. La existencia de una unidad de inteligencia de Cheson estaba confirmada. El personal aún era pequeño, ya que apenas había pasado la etapa de formación. Harry sugirió que este destacamento estaba bajo la subordinación directa del rey Chosen. Sin embargo, como había sido creado recientemente, sus habilidades y determinación aún eran imperfectas. Dam informó a su capitán que Harry lo había comprendido todo y había incendiado la casa de alguien antes de escapar corriendo. Entonces se hizo evidente, ella estaba del lado de los bárbaros. También se les conocía como los ojos del erizo. En ese momento, la chica terminó su informe sobre el hecho de que los generales tenían relaciones con esa organización. Actualmente, no lideraban personalmente ningún destacamento. En el momento de la entrega del informe, Choyong y Leon ni siquiera estaban en el norte. Las tropas del gobierno de Chosen también dependían de la existencia de un destacamento de reconocimiento. La seguridad estaba dispersa desde las primeras etapas de su formación. Todo el sistema aún era imperfecto y el mando gubernamental seguía sin liderazgo. Ella creía que era el momento adecuado para arrancar de raíz al destacamento de inteligencia de Chosen. Todo esto fue escrito por una oradora llamada Kai. Al recibir esta carta, Lie Manu se dio cuenta de que era el momento más oportuno, por lo que el ejército avanzó de inmediato para eliminarlos a todos, encabezados por el líder Aida. Aquella noche, Gun vio claramente cómo Armin empezó a atacar a los hombres que se le acercaron. Ellos ni siquiera tuvieron tiempo de detenerla cuando ya había apuñalado a uno en los ojos, haciendo que gritara con fuerza. Gun la persiguió de inmediato, y en ese momento Harry se convenció aún más de que realmente la estaban siguiendo. Entonces decidió probar qué tan preparados estaban como destacamento élite. Para ello, tomó a un hombre como rehén. Gun y Duman no podían creer que esa chica supiera incluso sobre su destacamento élite. El joven no tuvo más opción que gritar pidiéndole explicaciones a Harry, y en ese momento ella le cortó la garganta al guerrero sin dudar. Luego agarró una antorcha del suelo y la lanzó al techo del edificio, provocando un incendio en el heno. Sabía que si los chicos se apresuraban, podrían salvar a todos los que estaban en la casa. En esa casa vivían dos hermanos huérfanos, así que se enfrentaban a una decisión, o la atrapaban a ella o salvaban a los niños. La decisión no tardó, comenzaron a rescatar a los civiles. Después de todo eso, Duma quiso saber cómo se sentía Gun, pero él juró que nunca perdonaría a esa mujer y corrió tras ella. Duma no lo siguió, entendiendo que Gun ya tenía un plan. Poco después, Kim Han llegó ante el jefe para informarle todo lo que había averiguado. Descubrió que la causante del incendio nocturno era la misma espía. Además, el jefe no podía creer que ella hubiera logrado engañar así a sus guerreros. Pero Kim Han afirmó que, según su investigación, esa mujer era una espía de los bárbaros y ahora estaba en busca y captura. Por eso, debían capturarla. Con base en el informe, el capitán propuso ubicar tropas adicionales cerca de la frontera. Sin embargo, el jefe no lo consideró necesario por solo un espía. Aún así,
A Kim Han le parecía sospechoso que la espía hubiera sido enviada directamente a Joan. Esa preparación excesiva incluso podría ser beneficiosa. Mientras el jefe reflexionaba sobre eso, otro mensajero entró apresuradamente. Informó que se había recibido un mensaje desde las fronteras, se había detectado actividad de los salvajes, y bajo el mando de Lie Manu, una gran cantidad de bárbaros se dirigía hacia las tierras de Chosen. Al principio, el jefe pensó que se dirigían hacia ellos, pero el enemigo avanzaba directamente hacia la fortaleza frente a Joan. Ante esto, ordenó enviar de inmediato a todos los soldados a Chospon. Kim Han intentó advertirle, considerando extraño el comportamiento de los bárbaros, y le pidió que tomara decisiones con cautela, ya que se sabía del refuerzo fronterizo y la infiltración de la espía. Sugería actuar con vigilancia, ya que en Chosen también había guerreros. Sin embargo, el jefe creía que debían ayudar a las personas que sufrían por los ataques. Además, le pidió a Kim Han que no interviniera en este asunto, ya que su trabajo era observar, y ahora el oficial estaba excediendo su autoridad. Aún así, dio la orden de reunir a todos los soldados del distrito y enviarlos a Suspon. En ese momento, Gun llegó a la casa donde vivía Hari, pero al llegar, vio que no quedaban ni siquiera sus cosas. Un anciano que pasaba por allí le preguntó por qué abría la puerta de una casa ajena, y le advirtió que allí vivía una bárbara y que podría traerle desgracias. Entonces el joven quiso saber si el anciano había visto a esa chica. Resultó que en la madrugada, cuando aún no dormía, la había visto irse con sus cosas. Esa respuesta enfureció seriamente a Gun, quien no podía creer que esa chica actuara con tanta vileza. Mientras tanto, la espía escurridiza, con pocas pertenencias, se dirigía hacia su siguiente destino. A lo lejos, un hombre caminaba con su hijo, quien se quejaba de la nieve que le impedía ver el camino. Aún así, se encontraron con Bárbara. El niño corrió hacia la chica, queriendo saber a dónde iba. Sospechaba que quería volver con sus parientes. Sin embargo, Hari, sujetándolo de la mano, le admitió sin rodeos que no le gustaban ni los niños ni los adultos. Luego lo atacó en el cuello, y el cuerpo del niño quedó inerte. Lo arrojó al borde del camino como si fuera un juguete aburrido. El padre, loco de ira por lo que le hizo a su hijo, quiso actuar, pero la chica le ordenó que no se moviera si quería salvar al niño maleducado. El hombre pensó que ella estaba completamente desquiciada, pero en ese momento una flecha lo atravesó y perdió el conocimiento. Hari se encontró con un grupo de jinetes y rápidamente notaron a la joven de la falda roja. Entendieron que se trataba de una de los ojos de los bárbaros. Reportaron que no había resistencia en el camino, lo cual no era extraño, ya que hacía 2 horas que las tropas habían salido, y la frontera estaba tan vacía como una casa abandonada. El líder se alegró al saber que las fuerzas principales podrían avanzar con facilidad. Pero de pronto vieron a Gun, que venía corriendo tras ellos. Al ver a Hari, el joven no podía creer lo que ella había hecho. La chica, por su parte, sabía que él la seguía, pero no entendía qué querían de ella. Incluso sospechaba que el muchacho la confundía con su hermana. Desde sus palabras, él perdió el control y se lanzó al combate. Hari ordenó con calma a los arqueros que se encargaran del chico. Ellos comenzaron a disparar, pero Gun logró esquivar las flechas al calcular con precisión su trayectoria, lo cual dejó claro a los bárbaros que no era un chico común. El líder del grupo decidió enfrentarse a él personalmente. Blandió su espada, pero Gun se deslizó por debajo de sus pies, le agarró la pierna para hacerlo perder el equilibrio y luego lo atacó desde arriba, intentando romperle el cráneo. Después de eso, Gun le dio al resto de los soldados una elección: podían retirarse en paz o uno de ellos podía sujetar a Hari y ponerla junto a él. De lo contrario, amenazaba con destruirlos a todos, uno por uno. Al poco tiempo, el niño atacado por Hari comenzó a recobrarse. Salió del hoyo en el que había caído, preguntándose por qué Bárbara lo atacó de repente. Al salir, vio a su padre, y corrió hacia él, intentando hacerlo volver en sí. Pronto se hizo evidente que el padre ya llevaba tiempo muerto. Luego, el niño vio cómo la cabeza de uno de los bárbaros rodaba hasta sus pies. En ese momento, otro salvaje quiso matar al niño, sin embargo, él mismo fue asesinado por la mano de Gun. Ese fue el último enemigo de ese grupo con el que luchó, pero al joven aún no le bastaba. Quería capturar a Hari. Pronto el guerrero notó al niño, que temblaba junto a su padre, intentando desesperadamente despertarlo y suplicándole que abriera los ojos. Para Gun, todo era como cuando perdió a toda su familia y a su hermana. Para comenzar,
El valiente muchacho analizó la situación y comprendió que todos esos guerreros estaban con la espía. Por su número, eran definitivamente el grupo de avanzada de los bárbaros, lo que significaba que el destacamento principal llegaría pronto. Si seguía a Harry ahora, podría alcanzarla, pero entonces no habría nadie para advertir al pueblo. En ese momento, el niño le agarró la mano, queriendo saber qué hacer, porque su padre no respiraba. Pronto, la espía traicionera llegó a su destino. Desde lo alto de una colina, vio a un grupo de bárbaros preparándose para el ataque. Estaban dirigidos por Adada, quien rápidamente reconoció a la mujer de la falda roja. Todos comprendieron que era un espía de Lie Manu. Antes de que la chica tuviera tiempo de presentarse, ya tenía una espada en el cuello. Adada pensó en lo que pasaría si le quitaba la cabeza en ese momento y si a Manu le importaría. Le parecía que la chica era insignificante para su líder. Sin embargo, al ver que ella no reaccionaba ante la amenaza, ni siquiera parpadeaba, él solo se rió. Estaba asombrado de que, a pesar del peligro, mantuviera tanta calma. Decidió dejarla ir y le ordenó que se alejara. Sin embargo, la chica suplicó que la dejaran unirse, ya que también quería ayudar, pues era una bárbara como ellos. Mientras tanto, Kim Hank seguía discutiendo con el jefe. Le explicaba que no era necesario enviar a todos los soldados, mientras el superior exigía que el oficial dejara de exceder sus atribuciones. Kim Hank, preocupado, intentaba explicar que si los soldados se iban a Yun, no tendrían la oportunidad de prepararse. El jefe no parecía entender de qué hablaban, pues no había escuchado en los informes que los enemigos se dirigieran hacia ellos. A Kim Hank también le resultaba extraño el comportamiento de los bárbaros, ya que normalmente atacaban bajo la oscuridad de la noche. Después de eso, el jefe se enfureció aún más, ignorando completamente las palabras del subordinado, a pesar de que él mismo estaba directamente subordinado al rey. En ese momento, su conversación fue interrumpida por la aparición repentina de Gun, que cargaba a un niño en brazos. Kim Hank, asustado, quiso saber de inmediato qué había pasado. El joven, con voz temblorosa, informó que los bárbaros pronto irrumpirían allí. Euhan se mostró escéptico ante sus palabras, pero Gun insistió en que debían prepararse de inmediato. Entonces surgió la pregunta, ¿qué le había pasado al muchacho? ¿Por qué parecía un ladrón? ¿Por qué estaba todo cubierto de sangre? Gun explicó que había perseguido a Harry y matado a los bárbaros que estaban con ella, eran unos 7 salvajes y se encontraban en la frontera de la cuenca. El joven estaba seguro de que ese era su grupo de avanzada, y que dentro de 2 horas llegaría el destacamento principal. Sin embargo, Euhan no entendía por qué estaba tan seguro, si el propio muchacho comprendía el peso de lo que decía. El comandante insistió en que esa era una cuestión extremadamente importante y quería saber por qué el joven concluyó que el grupo principal llegaría pronto. Gun entonces guardó silencio, ya que en realidad no tenía argumentos, pero dijo que lo sabía por experiencia, porque había visto esto antes, cuando mató a los bárbaros. Después de la llegada de 5 o 6 personas del grupo avanzado, el destacamento principal siempre se acercaba en un lapso de 2 horas. Entonces Kim Hank se interesó en lo que había pasado con la espía, y Gun admitió que, aunque tuvo la oportunidad de matarla, no lo hizo. El joven consideró que, ante todo, era necesario informar a todos y por eso corrió hasta allí. Sin embargo, el jefe pensó que ese informe era totalmente miserable. No entendía por qué estaban escuchando a un niño con esa apariencia. El chico claramente estaba fuera de sí, quizás solo buscaba una recompensa y hasta pudo haber mentido por ello. Aunque pensó en castigarlo por su atrevimiento, decidió dejarlo ir. Además, el jefe estaba decepcionado de que el destacamento de élite creyera en las palabras de un niño. Pero Kim Hank, tomando al jefe por la ropa, le ordenó que dejara de ser grosero, porque Gun formaba parte de su destacamento y era quien mejor conocía a los bárbaros entre todos ellos. Por lo tanto, el jefe no podía ser tan ignorante con él, ya que se trataba de un informe oficial de su informante, y debían comenzar los entrenamientos de inmediato. El jefe solo quería saber si Kim Hank podía hacerse responsable por esas palabras en caso de que el mensaje fuera falso. Sin embargo, alzando la voz, el oficial trató de hacerlo entrar en razón, explicándole que había sido cuidadoso, si existía incluso una mínima posibilidad de que los enemigos realmente fueran a irrumpir allí, entonces debían prepararse cuanto antes. El jefe volvió a molestarse, mientras Gun señalaba al niño que yacía cerca. Le esperaba un destino difícil,
porque ese día había perdido a su padre a manos de los bárbaros. Cada día de su vida sería duro. Ya había decenas de niños como él, y pronto serían cientos, todo por no iniciar la preparación de inmediato. Tras calmarse un poco, el jefe preguntó qué hacer con los 30 soldados restantes, y Kim Han propuso informar y evacuar a los civiles. Yu-han trató de explicar que no había suficiente tiempo para evacuar a todos los residentes, tenían suficientes soldados para prepararse o para el reproche, pero no para ambas cosas. Entonces el jefe dijo que él podía ir ahora mismo a solicitar refuerzos, pero Yu-han le pidió que en vez de eso se preparara para evacuar a los civiles y proteger la aldea con los guerreros que quedaban. Gun tenía una idea para enfrentar la situación, aunque nadie podía creer que un método así pudiera existir. Pronto, todo el destacamento de élite se reunió esperando a los guerreros. Parecía que la mejor decisión era regresar y unirse a la evacuación de los habitantes. Si el destacamento principal iba a saquear, habría solo unas pocas docenas de salvajes, o como mucho un par de cientos. Aunque Yu-han estaba de acuerdo con el resto de los guerreros, también apoyó el método de Gun. Dijo que, cuando buscaba a los bárbaros que robaban aldeas, ese método había funcionado. A pesar de su complejidad, encontraba al líder, lo mataba, y entonces los demás se retiraban. No podían resistir a todos los bárbaros, pero al perder a su líder, casi siempre se retiraban de inmediato. Esa era la única opción disponible ahora, a pesar de ser arriesgada y atrevida. Además, la idea de Gun se ajustaba mejor al espíritu de su destacamento de élite. Finalmente, Chan Rayang notó que las tropas comenzaban a acercarse poco a poco. El objetivo principal era matar a su líder. Al principio, los llamados bárbaros Jin eran un grupo de tribus que vivían en la frontera con Joseon. Tras la caída del imperio, los bárbaros Jin se alejaron de la influencia de los estados de Joseon y Min. Esta tribu era tan poderosa que se decía que si se reunían 10,000 bárbaros, nadie podría hacerles frente. Pero eso también significaba que esos 10,000 estaban divididos y no podían unirse. Los bárbaros estaban divididos en 3 tribus, Hanao, Eisen y los salvajes en Joseon. Las 2 primeras tenían gran influencia. Los bárbaros Hanao, liderados por Lie Manu, demostraban un poder creciente. Sin embargo, los más poderosos y peligrosos eran los Eisen, cuya enorme fuerza se concentraba bajo el mando de su jefe, Jaja. Antes de esto, un grupo del destacamento de élite concluyó que los bárbaros llegarían a la ciudad en aproximadamente 1 hora, y se esperaba que fueran desde unas pocas decenas hasta un centenar. Dumach comprendía que en ese momento el río estaba congelándose, por lo que los bárbaros tendrían que abrirse paso por tierra, ya que incluso en bote les sería difícil avanzar sobre el hielo. Kemhang entendía que probablemente se trataba de una incursión menor, así que había esperanza, incluso si en la aldea quedaban pocos soldados. Pero todo sería posible solo si lograban matar al líder. Pronto sintieron la llegada de los bárbaros. Todos se pusieron en alerta, tomando sus posiciones. Los salvajes, por su parte, se sentían felices creyendo que pronto llegarían a la aldea tras el bosque, pero de pronto una trampa se activó bajo sus pies, cayeron al suelo empalados por afiladas estacas de bambú. Entonces llegó el momento de actuar. Dumok empujó una gran roca desde una pendiente, aplastando a varios enemigos. Luego fue el turno de Aram, que taló un árbol que al caer mató a varios más. Los enemigos, aterrados, miraban a su líder en busca de una orden. Desde lo alto de un árbol, Gun observaba todo. Rápidamente localizó al único jinete que, con toda probabilidad, era el líder. El joven saltó al suelo y, con un instante de impulso, corrió hacia él. Los bárbaros lo reconocieron de inmediato, pensaban que venía solo a morir. Sin embargo, en ese momento, una lluvia de flechas y piedras cayó sobre ellos. Kim Han ordenó al resto de los soldados cubrir al joven, que logró acercarse al jefe del grupo y, en un solo instante, le cortó la cabeza. Tras esto, el resto de los bárbaros quedó aterrorizado. El destacamento había logrado implementar su plan. Sabían, sin embargo, que aún quedaban sobrevivientes y que no podían dejarlos escapar. Kim Han ordenó eliminar a todos los bárbaros restantes. Yu-han estaba feliz porque el plan funcionó incluso mejor de lo esperado. Solo quedaban 15 enemigos, y sin su líder estaban completamente desorganizados. Así que los soldados se dispersaron, cortando las cabezas de sus enemigos. Mientras mataba salvajes, les gritaba que si volvían a Joseon, solo les esperaría la muerte. En menos de 10 minutos, los 15 enemigos fueron eliminados.
Sin embargo, Yuhan notó que eran aún menos de los que habían estimado, y que las trampas habían sido sorprendentemente efectivas. Aún así, los defensores se alegraban de haber podido resolver la situación por sí solos. Chan Ryan lloraba de alegría celebrando la victoria. Kim Hang agradeció a Gun por su ayuda, ya que su plan de asesinar al líder fue muy eficaz. Pero el héroe sabía que la suerte también había estado de su lado. En ese momento, Kim Hang levantó la cabeza del supuesto líder, pero le pareció que no se parecía mucho al comandante real. Incluso Dumach notó que parecía un impostor. Fue entonces cuando los guerreros notaron que la tierra temblaba bajo sus pies. Todos miraron a su alrededor, intentando comprender qué sucedía. El héroe comprendió de inmediato lo que pasaba y ordenó a todos que se escondieran. Pronto apareció un verdadero ejército desde lo profundo del bosque. El destacamento de élite apenas logró ocultarse para no ser descubierto. Al intentar contar el número de guerreros, se hizo evidente que eran más de 300. Encontrar al jefe entre tantos bárbaros era imposible, así que su plan ya no tenía sentido frente a tantos enemigos. En ese momento, los bárbaros notaron que sus compañeros que habían llegado primero habían sido atacados, pero su líder les pidió que no se preocuparan. Aún había una ciudad delante de ellos, la quemarían y se agotarían tomando su venganza. Cuando comenzó el ataque al asentamiento, un padre intentó llevarse a su hijo, entendiendo que si no huían, los matarían a todos. El niño se ahogaba entre lágrimas, paralizado por el terror. En cuestión de segundos, vio como la mano del hombre que lo sostenía era separada de su cuerpo. El niño lanzó un grito desgarrador al presenciar la monstruosa ejecución de su padre. Cayó de rodillas, impotente, con los ojos abiertos de par en par por el horror, viendo cómo los bárbaros brutales mataban sin piedad a hombres y ancianos. Ada observaba aquella sangrienta bacanal con una sonrisa fría en los labios, dando órdenes imperiosas a sus soldados para saquear y prender fuego a todo lo que encontraran a su paso. En ese momento, algunos residentes aterrados se escondieron en una pequeña choza. Una anciana temblorosa abrazaba a un niño pequeño y le rogaba que no hiciera ruido, que aguantara esa noche de pesadilla hasta el amanecer. Pero de pronto la puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció Harry. La abuela comprendió con amargura que no se había equivocado al sospechar de la traición, pero ya no había nada que pudiera hacer. Los bárbaros irrumpieron en el refugio y comenzaron a masacrar sin piedad a los habitantes. Los pocos que lograron sobrevivir salieron corriendo por un sendero secreto. Mantenían la esperanza de que ese camino, conocido solo por unos pocos aldeanos, los llevaría fuera de la villa. Sin embargo, sus aspiraciones se hicieron polvo cuando uno de los hombres cayó repentinamente, atravesado por una espada. Resultó que los monstruos ya sabían del sendero secreto y habían tendido una sangrienta emboscada allí para los indefensos residentes. Agarraron a mujeres y niños como ganado y mataron a los hombres sin piedad en el lugar. Los fugitivos, desesperados y aterrados, no comprendían cómo los bárbaros habían descubierto ese camino oculto. Uno de los padres, intentando salvar a su pequeño hijo, corrió hacia una curva, pero con horror descubrió que también había enemigos allí. Era imposible ocultarse dentro del pueblo. En su desesperación, se internó en el bosque por otra ruta, pero incluso allí lo esperaban los sanguinarios perseguidores. El pobre hombre no podía entender cómo esos forasteros conocían absolutamente todos los rincones del asentamiento, cómo habían logrado bloquear todas las rutas de escape. La respuesta estaba en la traición de Harry, quien les había revelado todos los secretos del pueblo con anticipación. Y entonces, el destacamento de élite se quedó de pie, mirando impotente cómo el asentamiento que juraron proteger era devorado por las llamas despiadadas. Dumach no podía creer la pesadilla que se avecinaba. No comprendía cómo los enemigos pudieron llegar tan rápidamente en un número tan grande. Desesperado, exigió una explicación a Kim Hang, ya que él había asegurado que en esa época del año el río apenas comenzaba a congelarse y que sería difícil para los bárbaros traer un ejército tan numeroso. Sin embargo, pronto el guerrero comprendió que la razón estaba en una chica astuta. Sin duda, ella sabía todo con anticipación. Antes del invierno, la espía investigó a fondo donde el hielo del río se volvía fuerte, donde el agua tardaba más en congelarse, donde era más profundo, donde era más delgado. Durante largos meses, recopiló y memorizó toda esa información con esmero. Ahora, Juan se arrepentía amargamente de no haber matado al traidor. Eso debió haberse hecho a toda costa. Dam también agarró su arma, pero Yuson intentó detener al imprudente camarada, que estaba deseoso de incendiar la aldea.
Todos lo consideraban un loco, pero simplemente no podía quedarse de brazos cruzados mientras se cometían tales atrocidades. Dumas comprendía los sentimientos de su aliado, pero intentó hacerlo entrar en razón. Una solución así sería el colmo de la locura. Él también se sentía agotado por la impotencia de no poder hacer nada más que esperar la llegada de la ayuda. Dan, lleno de rabia, reprochó a Yu-Jon su indiferencia, gritándole que simplemente no podía imaginar el destino que aguardaba a los lugareños. Los ancianos y los hombres eran asesinados sin piedad en el acto, y las mujeres y los niños eran capturados. Preguntó si de verdad sus compañeros no entendían lo que era ser prisionero de los bárbaros, y qué clase de horror insoportable esperaba a los que caían en sus garras. Dan, sabiendo todos los horrores del cautiverio, no podía simplemente quedarse sentado y mirar en silencio esa pesadilla. King Han comprendía a Dan, pero no podía permitir que actuara tan temerariamente. Sin embargo, Juan sorpresivamente estuvo de acuerdo con el impulso de su camarada, y por ello sugirió que hicieran todo lo que estuviera en sus manos. Solo por la mañana llegó el ejército del rey, dirigido por el general. Sin embargo, al llegar al lugar de la tragedia, el líder militar comprendió con amargura que habían llegado imperdonablemente tarde. No podía creer que hubieran cometido semejante error de cálculo. Pero, reponiéndose, ordenó a los soldados ocuparse de los cuerpos de los muertos y encontrar a los sobrevivientes. El comandante no podía perdonarse que hubieran perdido vergonzosamente frente a unos bárbaros. Un oficial agitado corrió hacia él, retorciéndose las manos, y le preguntó qué hacer ahora, pues debido a una decisión equivocada suya, ocurrió una tragedia irreparable. El general Lesson comprendía que probablemente tendría que rendir cuentas de este desastre ante el rey, pero quería averiguar exactamente qué bárbaros habían estado allí. Estaba seguro de que se trataba de Huken. El destacamento de élite elaboró un plan arriesgado para destruir a su líder, pero con una invasión de tal escala, el éxito era imposible. No obstante, creía que el destacamento de élite aún no había sido destruido, y eso significaba que la historia aún no había terminado. Mientras tanto, los bárbaros celebraban la victoria, regocijándose porque su líder los había guiado al éxito. Lie Manu no les había mentido. Sin embargo, Ada aún desconfiaba de ese zorro astuto, nunca pudo descifrar sus verdaderas intenciones. Por ello, advirtió a su gente que no confiaran ciegamente en él, pero ahora ya no importaba. Eufóricos por la victoria, pidieron permiso para ser los primeros en probar a los cautivos capturados. Al recibir permiso para hacer todo lo que su corazón deseara, se lanzaron entre las filas de los prisioneros. Bon observaba con atención. Mucho antes, ya había advertido a su equipo que se infiltraría en la base enemiga disfrazado de prisionero, porque no creía que su misión hubiera terminado. Dumas intentó disuadir a su amigo de esa empresa tan peligrosa, convenciéndolo de que sería extremadamente difícil capturar a sus líderes. Pero el valiente joven estaba seguro de que tenían una oportunidad si, al amanecer, se deslizaba entre los cautivos. Podría seguir al líder cuando cruzaran el río. Entonces los enemigos estarían más vulnerables, y esa sería su única oportunidad de éxito. Sin embargo, Kim Jong comentó con amargura que el muchacho no comprendía lo que estaba diciendo. Incluso si su plan salía bien, no regresaría con vida. Era un juego de azar, y el joven estaba apostando su vida como ficha. Como comandante del destacamento, estaba dispuesto a asumir toda la responsabilidad si la misión fracasaba. Además, añadió que Gun había cumplido perfectamente con el papel de informante y pidió que no actuaran de forma tan imprudente, a pesar de toda la decepción. Pero el joven guerrero lo comprendía. Aunque no había podido proteger el asentamiento, debían dejarle claro a los bárbaros que si pasaban por los Chus, pagarían sin duda por sus atrocidades. Dan también expresó su deseo de seguir a su decidido amigo, pero Gun intentó disuadirlo. Sin embargo, el testarudo guerrero explicó que tampoco temía por su vida, ansiaba destruir al menos a uno de los odiados bárbaros. El sensato Gun le señaló con calma su imponente tamaño, cualquiera notaría de inmediato que era un luchador entrenado. Además, demasiadas personas en la misión serían más un obstáculo que una ventaja, así que Gun insistió en que iría solo. Entonces Yu-Jon, tomándolo por los hombros, exigió una explicación. ¿Hasta cuándo pensaba actuar con tanta arrogancia? Le pidió que dejara de fingir que era el único capaz de llevar a cabo semejante hazaña y que no actuara como si fuera indispensable. De repente, Yu-Jon dijo que también iría con él en la misión. Chan Ran también deseó unirse a esta osada empresa.
Explicó a los demás miembros del destacamento que ellos no podían ir, ya que destacaban demasiado por su aspecto y todo debía parecer en orden. Yu-hon solo advirtió al joven luchador si entendía que tal vez no regresarían. Sin embargo, Chun-Ran sentía una profunda culpa por haber confiado en Hari y quería asumir su responsabilidad. El comandante aún intentaba razonar con sus compañeros, pero Gun prometió con firmeza que volverían con vida. Así, se mezclaron entre la multitud de cautivos que eran llevados a lo desconocido. Chun-Ran estudiaba cuidadosamente a los bárbaros que los escoltaban, y comprendía con amargura que las posibilidades de salir con vida eran mínimas. Aún así, solo esperaba que sus compañeros lograran cumplir la misión. Parecía que el más nervioso era Yu-hon. Antes ya se había sentido muy disgustado al verse obligado a cambiarse a harapos. No entendía por qué tenía que llevar esa ropa tan desgastada mientras los otros vestían de forma más decente. Sin embargo, Gun le explicó que él y Chun-Ran parecían maltratados, pero Yu-hon irradiaba una nobleza demasiado evidente, lo que lo hacía destacar. Por eso empezaron a desarreglarle el cabello y a ensuciar su ropa, lo que provocó una tormenta de indignación en él. El orgulloso guerrero hervía tanto de rabia que incluso juró que si tenía que morir ahí, primero acabaría con Gun. Al principio, Yu-hon sintió una vergüenza insoportable al encontrarse en una posición tan humillante. En ese momento, uno de los bárbaros le prestó especial atención, notando algo sospechoso. El salvaje se acercó y comenzó a observar con cuidado el rostro de Yu-hon. Entonces comprendió que, a pesar de las ropas, no se trataba de una mujer. Sin embargo, este hallazgo le pareció aún más intrigante al bárbaro, quien con una sonrisa vil prometió que, cuando regresaran a la base, él mismo se encargaría de ese cautivo. Obviamente, Yu-hon no pudo soportar tal humillación. En un movimiento relámpago, sacó una hoja oculta y apuñaló al insolente, también cortando las cuerdas que ataban sus manos. Con una furia fría, Yu-hon advirtió a toda esa vil escoria bárbara que los mataría en ese mismo instante. En ese momento, los arqueros, atónitos, apuntaron al guerrero vestido con un atuendo femenino. Sin embargo, Yu-hon ya había logrado interceptar el caballo de uno de los bárbaros y galopaba directo hacia quienes custodiaban a los cautivos. En un instante, le quitó la vida a uno de los guardias y apuntó al siguiente. Pronto llegó la noticia del alboroto hasta Ada. Le informaron que uno de los cautivos estaba causando problemas, pero el líder, irritado, solo ordenó que lo mataran. Sin embargo, el informe decía que esa persona era sorprendentemente extraña y que poseía un poder increíble. En ese momento, una lluvia de flechas voló hacia Yu-hon, pero el ingenioso guerrero no dudó en usar a uno de los bárbaros como escudo humano. Los guardias que acompañaban al jefe bárbaro se quedaron sinceramente asombrados por tal audacia. El furioso hada ordenó a los arqueros que se dieran la vuelta y lo siguieran para destruir a aquel insolente. No muy lejos del líder solo quedaba Gun, quien asintió agradecido a Yu-hon por su brillante sabotaje. Ahora era el momento de actuar. Apenas cortaron las cuerdas, Ada sintió de inmediato que algo iba mal. Al darse cuenta de que tramaban algo, Chun-Ran no perdió ni un segundo y preparó su piedra para el ataque. Ordenó a Gun que se agachara y hábilmente lanzó una piedra directo hacia el líder. Este solo bufó con desprecio, creyendo que lanzar piedras en una situación así era señal de desesperación y debilidad. Sin embargo, el proyectil golpeó al caballo, provocando que el animal se enfureciera y arrojara al jinete al suelo. TCH consideró esa técnica indigna de un guerrero, pero en ese momento Gun ya estaba frente a él, con el cuchillo listo para un golpe mortal. Todos contuvieron el aliento. Tanto Chun-Ran como Yu-hon observaban intensamente el combate. Pero en el último momento, el líder esquivó hábilmente, con una sonrisa fría, y alabó al joven por su buena estrategia. Explicó que lo único que no habían tenido en cuenta era su fuerza y habilidades de combate extraordinarias. Ahora, Gun debía pagar por su error, siendo despedazado. En ese instante, uno de sus allegados se acercó al líder para preguntar si todo estaba bien. Ada, con una expresión siniestra, prometió que se aseguraría de que todos esos insolentes murieran lenta y dolorosamente. Cuando el asistente siguió hablando, el líder, enfurecido, le ordenó callarse. Pero al segundo siguiente, ya cruzaba espadas con su propio general. Cuando el guerrero se quitó la máscara, quedó claro que se trataba de Mok. Estaba asombrado de que Ada hubiera esquivado su ataque sorpresa, y declaró con determinación que el único que debía pagar por la sangre derramada era el propio Ada. Jurarían que harían que el líder sediento
hambriento de sangre pagara un alto precio por sus atrocidades. Tras esas palabras, el líder agarró su hoja y la lanzó hacia el acercándose Gun, pero este logró desviar el golpe con sus propias manos. El joven se lanzó al líder de los bárbaros a toda velocidad, empuñando su cuchillo. Sin embargo, para su sorpresa, Ada esquivó el ataque con una destreza increíble. En un intento desesperado por derrotar al enemigo, lo atacaron juntos, y John Ryan los apoyó lanzando proyectiles de piedra con gran precisión. Pero el líder, astuto, encontró la forma de protegerse usando el cuerpo de Mok como escudo. Otros bárbaros corrieron a ayudar a su líder, pero Yukon les bloqueó el paso, impidiendo que se acercaran. Gun y Dumach continuaban una feroz batalla. El joven guerrero defendía magistralmente a su amigo de los ataques salvajes del líder, al mismo tiempo que contraatacaban. Sus esfuerzos conjuntos empezaban a dar fruto, pero en ese momento crítico, uno de los espadachines se acercó sigilosamente a John Ryan, quien estaba encargado del bombardeo de piedras. Por suerte, John Ryan notó la amenaza a tiempo y atacó al enemigo, dándole un golpe devastador en el rostro. Sin embargo, otro guerrero apareció de inmediato, dispuesto a atravesar su cuerpo con una espada. En ese tenso instante, Dumach fue herido por Ada, pero a pesar del dolor, siguió sujetando con fuerza al líder, impidiéndole escapar de la trampa. Fue en ese momento decisivo que Gun logró acercarse y clavó su cuchillo en la pierna del enemigo. El líder, furioso, respondió al instante con un golpe demoledor al rostro del joven. Pero Ada no tenía intención alguna de retirarse. Con un rugido furioso, sacó un cuchillo ensangrentado de su pierna y lo arrastró hacia Guyune, con la intención de matar a aquel joven temerario. Pero en ese momento crítico, una piedra pesada voló directo al rostro de A, y a pesar de las heridas recibidas, John Ryan cubrió a sus compañeros con todas sus fuerzas, sin permitir que el enemigo asestara un golpe mortal. Aprovechando la confusión instantánea del enemigo, Gun contraatacó con velocidad relámpago. Con un solo movimiento, agarró la espada del hombro de un amigo caído y, con un grito de guerra ensordecedor, clavó la hoja en el pecho de su peor enemigo. Sujetando al líder moribundo contra el suelo, hundió más la hoja en su carne. El joven, con una fría furia en los ojos, le recordó su promesa: él pagaría por todas sus atrocidades. Justo después de esto, el triunfo comenzó a abandonar al guerrero exhausto. Juan empezó a perder el conocimiento, pero antes logró girarse y, con horror, vio que el fiel John Ryan ya yacía sin vida en un charco creciente de su propia sangre. Euson también estaba lleno de flechas. Cada uno había pagado un precio terrible por esta peligrosa misión. Sin embargo, el gravemente herido Dumach, aún aferrado a la vida, intentó consolar a su joven camarada con un susurro ronco. Todos estaban preparados para ese desenlace. Él comprendía que no era una muerte sin sentido. Para ellos, cumplir con ese deber sagrado hacia su tierra natal era el más alto honor. El resto de los bárbaros, enloquecidos de rabia, se lanzaron contra el pequeño grupo de valientes que se atrevieron a alzar la mano contra su líder. Querían despedazar a los sobrevivientes y lavar la vergüenza con la sangre de sus enemigos. Pero en ese instante ocurrió algo increíble. Otros cautivos, inspirados por el heroísmo de Gune y sus camaradas, también se alzaron para luchar. Estos no eran guerreros profesionales, sino campesinos y artesanos comunes de Chosen. La llama del coraje brilló en los ojos de esos cautivos que vieron como unos pocos se resistían con valentía. La determinación se encendió en sus corazones y al precio de sus propias vidas, estaban listos para proteger a los héroes heridos. Bajo una lluvia de golpes, cubrieron a los guerreros caídos con sus cuerpos y trataron de detener la hemorragia, prestando primeros auxilios. Los bárbaros, asombrados, observaron esta muestra de valentía insensata, creyendo que aquellos hombres habían perdido la cordura. Los salvajes, con las armas alzadas, se preparaban para iniciar una masacre sangrienta. Sin embargo, de repente, se desató la confusión entre las filas atacantes. Alguien a velocidad de rayo comenzó a decapitar bárbaros. Como resultó ser, eran guerreros de otra tribu, y quien acababa de derribar a uno de los atacantes era el famoso líder Lie Manu en persona. Tras una breve pero furiosa batalla, se acercó tranquilamente al derrotado Gune. Con admiración no disimulada, el líder notó que la chispa de vida en el pecho de ese valiente joven aún no se había apagado. Pero entrecerrando los ojos, añadió con tono sombrío que esta vez intentaría que no se extinguiera del todo. Mientras tanto, al otro lado del río,
el desesperado Dam suplicaba con firmeza al general que cruzara el agua y salvara a sus compañeros. Sin embargo, el líder militar percibía las súplicas apasionadas del joven como un ruido molesto sin importancia. Pero Dan no se rindió. Intentó transmitir la gravedad de lo que ocurría. Sus hermanos de armas se habían sacrificado por una causa noble. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos se desangraban en territorio enemigo. El general, sin embargo, lo reprendió severamente, recordándole que era su comandante directo y debía rendirle cuentas por sus palabras. En ese momento incómodo, el propio King Hang, tras observar todo, trató de justificarse de algún modo. El general, con amargura, admitió que su inteligencia había sufrido una derrota aplastante. Dan, sin rendirse, intentó explicar que su comandante había notado el comportamiento sospechoso de los bárbaros y aconsejó urgentemente tomar medidas decisivas. Sin embargo, King Hang le ordenó bruscamente que se callara. Con el corazón pesado, reconoció no solo el fracaso de la misión, sino también el hecho de que había enviado sin vergüenza a sus subordinados a una muerte segura. Cayendo ante el general, aceptó por completo la culpa de lo ocurrido y expresó su disposición a recibir cualquier castigo, incluso la pena de muerte. Sin embargo, el general, agachándose junto al abatido comandante, solo esbozó una triste sonrisa. Si razonamos de forma tan categórica, entonces él mismo también había fallado al permitir que el enemigo escapara y también merecería la muerte. Entendía por qué el impacto de la derrota había llevado a King Hang a esos pensamientos sombríos, pero no era el momento adecuado para pensar en castigos o redención. Necesitaban reunir fuerzas y concentrarse en cómo rectificar la situación y evitar que se repitiera. Dam ansiaba saber si realmente no había forma de salvar a sus hermanos de armas. Después de todo, el general era famoso por ser el mejor espadachín de Joseon, probablemente podría hacerlo. El joven, con fervor, argumentó que un guerrero tan ilustre podría minimizar las consecuencias del fracaso. El general, con una sonrisa triste, admitió que tal vez habría podido hacerlo e incluso regresar con vida después de haber entrado en la guarida del enemigo. Sin embargo, eso solo era posible para él, el resto de los soldados no poseía tales habilidades, y la mitad de ellos probablemente moriría. Pacientemente, explicó a Dan que esto no era simplemente una escaramuza o una pelea, sino que debía considerarse una verdadera guerra. Cuando un gobernante poderoso siembra el caos en el campo de batalla, las vidas de los soldados comunes se convierten en el precio de todo eso. A pesar del apodo de devoradores de cabezas en la guerra, nunca tomaba decisiones apresuradas ni daba órdenes imprudentes. Dan volvió a hablar sobre los camaradas que debían ser salvados a toda costa, pero el general lo interrumpió bruscamente, ordenándole callar y aceptar la amarga verdad. También los había dejado allí a merced del destino, pero de ningún modo por indiferencia. De repente, un ayudante alarmado llegó con noticias inesperadas. Los rehenes capturados habían regresado todos a casa. King Hang no podía creer lo que oía, preguntándose cómo había ocurrido y cuando el ejército de Joseon había cruzado la frontera. El atónito mensajero explicó que no habían tomado ninguna acción, todo esto fue exclusivamente gracias al líder de los bárbaros, Lie Manu. Mientras tanto, el sangrante Gune abrió los ojos con dificultad, sin poder creer en semejante giro de los acontecimientos. Sin embargo, debido al agotamiento extremo, ni siquiera podía ver quién se inclinaba sobre él ni de quién era la voz que sonaba cerca. Otros bárbaros del cerco de Adada estaban perplejos al observar el extraño comportamiento de su enemigo. Algunos incluso sugirieron que tal vez desde el principio todo fue una conspiración cuidadosamente planeada. En ese momento de tensión, sus fieles guerreros surgieron por detrás de Lie Manu. El líder explicó con calma que en realidad todo había sido preparado con antelación. Dio a sus combatientes la orden clara de destruir sin piedad a todos los que oprimieran al pueblo de Joseon en nombre del poder. Tras esa declaración, silbaron flechas en el aire y los arcos de los bárbaros golpearon a sus propios compañeros de tribu. Los oficiales, asombrados, observaron cómo los bárbaros luchaban ferozmente entre ellos, mientras Lie Manu se mantenía al margen, claramente satisfecho con el trabajo realizado. Hari, mientras tanto, se acercó al derrotado Guyun para comprobar su estado. Hu-Jon, atónito por lo que estaba ocurriendo, no podía comprender qué demonios pasaba a su alrededor. Sin embargo, quedó sorprendido al ver cómo el propio líder de los bárbaros presentaba personalmente a sus camaradas heridos. Acercándose más, los arrojó al suelo.
Lee Man-u declaró con tristeza que todos habían recibido heridas graves y que Yu-hon debía darse prisa en asistirlos. Sin embargo, un guerrero incrédulo deseaba descubrir qué había concebido realmente el astuto bárbaro y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Lee Man-u solo se encogió de hombros, explicando que eso no era más que una pequeña recompensa por facilitar significativamente su propia tarea. Tras esas palabras misteriosas, Lee Man-u se acercó al moribundo Hai con una satisfacción mal disimulada. Admitió que no esperaba una rendición tan rápida. Hai, jadeando de dolor y rabia, no podía entender cómo había sido tan hábilmente manipulado. Lee Man-u, con una calma helada, advirtió que soñaba con reunir a 10.000 bárbaros bajo su estandarte, de modo que ninguna fuerza en el mundo pudiera resistírseles. No le importaba quién liderara específicamente ese proceso. Lo importante era que las tribus dispersas por fin se unieran bajo un solo principio. Sin embargo, Hai, emitiendo su último aliento, resopló con desprecio, considerando esas palabras como simples charlatanerías. No podía creer que Lee Man-u realmente se tomara en serio aquella idea. Pero el cruel líder sabía que Hai simplemente no era capaz de llevar a cabo su gran plan. Lee Man-u comentó con aire filosófico que todo siempre comienza con la fe, y pidió a su antiguo amigo que no guardara rencor, pues su muerte se convertiría en un poderoso catalizador para la unificación de la nación. Solo en esos últimos momentos de vida, el hombre herido comenzó a comprender la magnitud real del insidioso plan de su rival. Pero incluso así, entendía el punto clave, ni siquiera el propio Lee Man-u, con toda su astucia y poder, podría materializar esas ambiciones. Su principal oponente no era otro que el propio rey de Choson. Tras esas palabras proféticas, Lee Man-u, con velocidad fulminante, decapitó al moribundo, deshaciéndose para siempre de su viejo enemigo. Los acontecimientos de la historia se trasladan entonces a las lujosas cámaras del rey de Choson. El monarca examinaba cuidadosamente el artefacto ingenioso creado por orden suya, pero lo consideró insuficientemente perfecto. El gobernante estaba seriamente molesto porque sus súbditos parecían no confiar completamente en él. El rey intentó explicar cómo usar aquel mecanismo complejo, pero de pronto la conversación fue interrumpida por un mensajero alterado, portando un mensaje urgente del comandante de la región norte. El informe hablaba de sucesos de emergencia que habían sacudido los confines del reino. De inmediato, el monarca reunió a todos sus consejeros y exigió un informe completo sobre el incidente en Jon. Observándolos con atención, insistió en conocer los más mínimos detalles, y así se enteró de que la noche anterior los bárbaros, con un destacamento de 400 jinetes, habían invadido la ciudad, quemando despiadadamente las aldeas y saqueando a los civiles. Como resultado de ese ataque traicionero, murieron 48 soldados de Choson y 75 civiles, incluidas mujeres y niños, fueron capturados. Sin embargo, el giro más sorprendente fue que Lee Man-u más tarde defendió a los cautivos y los devolvió sanos y salvos. Los consejeros coincidieron unánimemente en que lo correcto sería enviar una misión diplomática para expresar oficialmente gratitud por tan noble gesto. Nadie podía entender los verdaderos motivos del líder bárbaro. ¿Por qué decidió salvar a los cautivos de Choson? Muchos sabios asumieron que, de este modo, Lee Man-u mostraba una actitud amistosa hacia Choson, o incluso expresaba su disposición a una posible alianza. Por ello, los consejeros reales insistieron en que se trataba de una oportunidad sin precedentes para mejorar las relaciones con un poderoso vecino. El rey, sumido en profunda reflexión, examinaba la inesperada muestra de buena voluntad por parte de Man-u. Sin embargo, de pronto pronunció una frase que dejó a los consejeros atónitos. Esta es, sin duda, una gran oportunidad para matar al líder de los bárbaros de una vez por todas. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, although show up.
take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play